Un cordial saludo para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan a través del canal 8 Baus TV. Un agradecimiento muy especial a Faiber Salazar, a los funcionarios del canal 8 que nos permiten nuevamente este espacio para llegar hasta ustedes. Estamos de nuevo acompañándolos en este espacio aquí con Jesús María Gómez. Jesús María, ¿cómo estamos? Muy bien, y damos de nuevo un saludo a todos los que nos ven por Baus TV, un programa que es de tipo educativo y político. Bueno, Jesús María, entonces en la noche de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar del año electoral 2019, un poquito de lo que van a ser las elecciones de este año. A final de año, por allá como el tercer domingo de octubre, Jesús María, ¿cierto? Vamos a estar eligiendo alcalde, consejo municipal, gobernador y asamblea departamental. Son unas elecciones muy importantes, unas elecciones regionales que son las que más directamente nos tocan. Las otras elecciones son como más nacionales y de pronto un poco más lejanas, pero estas son elecciones que tocan mucho la fibra del territorio acá, justo donde nosotros nos encontramos. Y pues antes de hablar de esto sería como bueno hacer una corta mención a varios asuntos un poco históricos, porque es que resulta que tenemos cédula de ciudadanía y no sabemos ni siquiera qué es ser ciudadano, ni cómo se originó todo este asunto del voto popular y la democracia. Es un privilegio del que gozamos actualmente y ni siquiera a veces somos conscientes de toda la sangre que ha tenido que correr en la humanidad y todo lo que ha tenido que suceder en términos históricos para que hoy en día podamos los ciudadanos ir a una urna a depositar un voto y a decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Jesús María, yo le hago la invitación, ¿usted por qué no nos hace un recuento muy corto sobre los temas de la democracia griega, la romana y posteriormente ya el asunto del Estado y la caída de las monarquías? Yo creo que, como dice el término, viene a ver prácticamente lo que tiene que ser con la participación del pueblo. Democracia, que significa demos pueblo, poder del pueblo. La democracia, como dijo Didier, tiene sus orígenes en los griegos, más concretamente en la famosa polis, donde los ciudadanos asisten allí a participar en todas las decisiones que tienen que ver con sus intereses y sus necesidades. Perdóname que le interrumpa, Chucho, pero yo creo que es bueno aclarar que en esa época de los romanos y de los griegos solamente eran ciudadanos, no toda la población, sino solamente las personas que tuvieran cierto nivel económico y cierto nivel educativo y cultural. No era pues cualquier persona como el día de hoy, que todo el mundo es ciudadano, sino que en esa época los ciudadanos que tomaban decisiones y tenían derecho de participar en los hechos políticos eran estas personas que estamos, digamos, como en la cúspide de la sociedad, los elegidos, ¿cierto? Es de anotar que en esa época pues había esa distinción, digámoslo así, de ciertas élites en la polis romana. Más concretamente, si hablamos acá en Colombia, el ciudadano que ejerce sus derechos es cuando prácticamente tiene su cédula de ciudadanía, y es a partir de allí donde comienza a elegir a quién lo va a representar en las corporaciones públicas. Pero vamos a hablar más concretamente de lo que es el municipio. Usted sabe que el municipio es ese pequeño espacio, territorio, donde conviven unos vecinos y ciudadanos, y es a través de allí donde se elige la primera autoridad municipal mediante el voto popular. Antes, en el municipio, que era el alcalde, lo elegía el gobernador, pero gracias a la descentralización administrativa se reglamentó la elección popular de alcaldes. Esta fue una vieja, digámoslo así, aspiración de la gente. Se hablaba desde la época de el mismo Álvaro Gómez, que fue un enamorado para que los municipios se descentralizaran y se reglamentara la elección popular de alcaldes. Después de múltiples
ires y venires de la política nacional, se reglamentó dicha elección. Es de anotar que la gente le tenía miedo a la elección popular de alcaldes porque decía que se revivían las peleas partidistas entre liberales y conservadores, que la misma guerrilla podía dictaminar y elegir a alcaldes de sus afectos. Pero Didier, hay una cosa importante: a raíz de los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas de 1982 a 1986, prácticamente uno de los acuerdos que se llegó con la FARC fue la elección popular de alcaldes, y es a partir de allí cuando la FARC con Belisario llegan a un acuerdo y forman la UP. Esa UP participó en la primera elección popular de alcaldes. Cabe anotar que ese acto administrativo se reglamentó mediante el acto legislativo 01, siendo presidente Belisario Betancur y ministro de gobierno Jaime Castro. En ese gobierno de Betancur se reglamentó por primera vez la elección popular de alcaldes. Pero Didier, hay una cosa importante: en el gobierno de Virgilio Barco prácticamente fue donde comenzó a operar esa reglamentación de Belisario Betancur Cuartas, que llegó a un acuerdo con la guerrilla para elegir los alcaldes por la vía popular. Exactamente, Jesús María, y eso fue como una ampliación del sistema democrático colombiano, que no significa que con la elección de alcaldes comienza a votar la ciudadanía en Colombia, no. La ciudadanía en Colombia ya votaba mucho antes para presidencia de la República y Senado de la República, pero hay que recordar también que las mujeres en Colombia solamente votan desde la década del 50, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla decretó pues el voto femenino, que incluso también le tenían mucho miedo al voto femenino porque decían que tenía el poder de destruir las familias y que la sociedad y todas esas vainas que se hablaban en esa época, ¿cierto? Argumentos muy parecidos a los actuales. Y hay que hacer la anotación entonces que esa profundización de la democracia hace entrar mucho más en ejercicio la ciudadanía de todas las personas. ¿Y qué es la ciudadanía? El ciudadano se le entiende como sujeto de derechos, parte de un Estado. El ciudadano es la base del poder sobre el cual reposan las fuerzas del Estado. Antes de los estados, cuando todavía no existían los estados sino las monarquías, las personas no eran ciudadanos, eran súbditos. Entonces, al ser súbditos ya no eran sujetos de derechos, sino que eran propiedad del rey. Como persona eran propiedad del rey y no eran sujetos de derecho. Cuando mediante la Revolución Francesa y todas las demás transformaciones que se dieron ya en el periodo de la modernidad, se caen las monarquías, se establecen los estados, se hacen las constituciones, las personas adquieren la categoría de ciudadanos como base del poder popular, del poder social, y se hacen sujetos de derechos, y a partir de ahí es que se dice que la democracia, Chucho, es el gobierno del pueblo, o es el poder del pueblo, de los ciudadanos, como sujeto de derechos. Pero a veces nosotros se nos olvida este cuento, no lo conocemos, y por eso tan fácilmente vendemos el voto Chucho por 50.000 pesos, o por un tamal, o por una empanada, o por una teja, o por un bulto de cemento, porque desconocemos tal vez todo el trazado histórico que hay detrás de eso y todo el poder que como ciudadanos tenemos cuando depositamos un voto en las urnas. Bueno, Didier, entonces, para hacer claridad, el acto legislativo 01 del 1 de enero de 1986 se reglamenta en el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y se lleva a ser efectivo el 26 de marzo de 1988, donde se realiza la primera elección de alcaldes. Ya posteriormente ya vienen donde se eligen los alcaldes para los municipios, y esto prácticamente comienza a operar a partir de 1988 a 1990. Se elige en Granada el primer alcalde popular, siendo Rodrigo Mejía Salazar
el primer alcalde que elige Granada. Jesús María, pero de pronto usted que me lleva un poquito de años de ventaja a mí, yo en esa época todavía estaba muy niño, ¿por qué no nos cuenta usted que de pronto le tocó vivir más de cerca ese periodo? ¿Cómo fue ese ambiente en el municipio para la elección de ese primer alcalde popular? ¿Cómo se vivió esa situación, pues, desde lo social, desde lo comunitario, desde la Junta de Acción Comunal? ¿Había expectativa en la gente por el nuevo paso o eso cómo se vivió? ¿Cómo fue en el municipio esa elección de don Rodrigo Mejía? Bueno, estábamos en el año 1988 en el gobierno de Virgilio Barco Vargas, presidente liberal. Es a partir de allí donde se elige el primer alcalde popular de Granada, en Rodrigo Mejía Salazar, representante de la corriente villeguista, que era en ese entonces un ala del ospinopastranismo. La jefe política del villeguismo en Granada en esa época era la doctora Celina Osa, y los jefes políticos eran Guillermo Giraldo Gil, hoy en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, don Jesús María Gómez, no Tripín, sino Purina, el papá de el actual alcalde Omar Gómez, todo como que va quedando en herencia. También estaba dentro del villeguismo este señor llamado don Pedronel Aristizábal, tío de Mario Gómez, y digámoslo así, la máxima electora fue doña Celina Osa, representante del villeguismo, en una lucha ardua con otra ala del conservatismo, que era el valderramismo, más conocido como el progresismo, cuyo jefe máximo era J. Emilio Valderrama, que después pasó a lo que se llama el Coraje de Valencia Cosio. Entonces fue una pelea fuerte de gallos entre el villeguismo, presidido por Álvaro Villegas Moreno, y el valderramismo por J. Emilio Valderrama. Jefes políticos en Granada, como dije antes, Celina Osa, Jesús María Gómez, Guillermo Giraldo Gil, don Pedronel Aristizábal, y por el valderramismo don Roberto Rivas, don Crisanto Hoyos. Esto fue una dura batalla, digámoslo así, voto a voto, para ganarse la confianza del electorado. El alcalde, como dije antes, fue electo Rodrigo Mejía, y segundo lugar y segundo candidato que hubo fue John Jairo Ramírez, en cabeza del valderramismo. Hay que anotar aquí una cosa muy importante: prácticamente quien determinó el alcalde de Granada, quien lo creyera, fue el Partido Liberal, porque esos votos del liberalismo le ayudaron a Rodrigo Mejía Salazar para que fuera alcalde de Granada. Don Roberto Rivas, cacique político del valderramismo, junto con don Crisanto Hoyos, quiso despreciar esos votos liberales en cabeza de Lorenzo Tulio Echeverri y el doctor Arcila, y a fe que esos votos que despreció don Roberto Rivas le sirvieron al villeguismo en cabeza de Rodrigo Mejía para ser alcalde. Don Rodrigo Mejía como alcalde popular de Granada, y gracias al liberalismo se manejó muy bien Didier a nivel burocrático con el Partido Liberal, y prácticamente, digámoslo así, manejaron la torta burocrática en la repartición de puestos y en el manejo del municipio. Yo recuerdo, Didier, muy bonito ese día, porque hubo fiesta, hubo unos tragos, unos etílicos con los ganadores, con el villeguismo a bordo, mientras que hubo tristeza en el valderramismo. Hubo fiesta de los ganadores a través de la doctora Celina Osa. Es bueno acotar, Didier, que en esa época las veredas también se peleaban el afecto.
a nivel de los consejos. Entonces habían veredas que tenían mayorías villeguistas, veredas que tenían mayorías valderramistas. Entonces muchas veces los auxilios iban, si un jefe político tenía cierta fuerza, apoyaba más a las veredas de su simpatía y su partido político, Didier. Claro, como siempre, Jesús María, en las contiendas políticas quedan alegrías por un lado, celebración, y sangre, sudor y lágrimas por otro lado. Siempre sucede así cuando se dan estas confrontaciones a nivel electoral. Bueno, Jesús María, entonces ya hablamos de don Rodrigo Mejía, que fue nuestro primer alcalde popular. Después de él siguió ejerciendo don Arturo Zuluaga. Después de don Arturo Zuluaga fue la alcaldía de Ángel Guillermo Gómez Duque, que fue pues removido por un paro que hizo la sociedad. Después de él estuvo otro alcalde. ¿Usted recuerda el nombre del alcalde que vino a terminar ese periodo de Ángel Guillermo Gómez Duque? Vino un visitador administrativo de apellido, me parece que era Humberto Giraldo. Él prácticamente vino en representación del Coraje, en el cual Guillermo Gómez renunció, y como el representante, como fuerza del Coraje, al Coraje le dieron la posibilidad, representado en Valencia Cosio, en ese supervisor administrativo, para terminar la alcaldía de Guillermo Gómez. Hay que anotar que a partir de allí ya vino, digámoslo así, no digámoslo ruptura política, pero sí ya comenzaron a visorarse los movimientos cívicos y comunitarios. Ya la gente estaba cansada un poco de las administraciones, digámoslo así, conservadoras del villeguismo, el valderramismo, el Coraje, y ya comenzaron a mirarse movimientos cívicos. Ahí prácticamente, Didier, surge Unión por Granada a través de la candidatura de Alberto Gómez, un joven estudiante, después normalista, que ejerció con lujo de detalles la promoción a nivel de salud en el hospital. Se ganó el aprecio de la comunidad por su trabajo comunitario y por su capacidad de emprendimiento. Eso hizo que, a través de las desconfianzas en las administraciones anteriores y viendo el dinamismo de Alberto Gómez, que cumplió en la cuestión de sanidad en el hospital, se ganó el electorado granadino, y a través de Unión por Granada, un movimiento pluripartidista, prácticamente ganó en una forma contundente al señor Jairo Hoyos, que representaba la fuerza del Coraje en Valencia Cosio. Bueno, Jesús María, entonces retomando el hilo de los alcaldes populares que ha tenido Granada, o alcaldes por elección popular, entonces comenzamos con don Rodrigo Mejía, sigue don Arturo Zuluaga, Ángel Guillermo Gómez Duque, don Humberto, que yo creo que no era Giraldo sino Muñoz, tengo la duda ahí, no recordamos bien. Después seguiría Jorge Alberto Gómez, posteriormente se dio la elección de Carlos Mario Zuluaga, luego estuvo Iván Darío Castaño, Diego Iván Aristizábal, Nelson Armando García, después estaría Freddy Castaño, y en este momento Omar Gómez. Ese es el abanico de candidatos, de alcaldes elegidos por votación popular en el municipio de Granada, finalizando ahí pues como este recuento histórico así muy rápido que queríamos tener para el día de hoy. Pero este año tenemos que elegir un nuevo alcalde popular. Didier, pero yo quiero acotar una cosita. Hay que notar una cosa importante que marcó un hito, digámoslo así, en la historia granadina, porque fue un movimiento Unión por Granada. Claro que lo tuvo que avalar desde luego el Partido Conservador, pero más sin embargo ese movimiento le dio acogida a todas las fuerzas progresistas de Granada, y la gente desconfiaba mucho ya en los candidatos de partido y veían en los nuevos líderes comunitarios una opción de desarrollo. Cabe anotar que esa elección popular de alcaldes ya fue cambiando ese cariz político, ese cariz rojo y azul, sino que ya la gente está votando por ideas, por programas y por gente que realmente le sirva a la comunidad. Todo eso hace que esa descentralización administrativa, con la elección popular de alcaldes, nuevas fuerzas políticas irrumpen en el panorama político. Hay que anotar que con la primera elección popular de alcaldes irrumpe la UP,
Unión Patriótica de nuestros acuerdos de las FARC con Belisario, y la Unión Patriótica también gana muchas alcaldías en muchos municipios y ciudades de Colombia, pero es sacada a sangre y fuego y a plomo, y eso hacen que esos alcaldes de la izquierda democrática no puedan volver a participar, y a partir de allí se rompen los acuerdos de paz del año 82 con Belisario. Nuevamente el panorama político cambia, y hoy en Colombia de nuevo irrumpen nuevas fuerzas democráticas y de participación. Ese mecanismo político de Belisario de Betancourt Cuartas de la Paz sirvió para abrir el panorama político, no solo liberales y conservadores, sino el M-19, la Unión Patriótica, diferentes partidos y carices políticos de Colombia. Pero Didier, volvamos al tema del que estamos hablando, de los alcaldes en Granada y la necesidad de elegir alcaldes capaces. Exactamente, en el presente, que es donde nos queremos ubicar ya en este momento, después de hacer esa contextualización muy general. Nos vinimos desde los griegos y aterrizamos aquí en Granada de alguna manera, todavía no sabemos muy bien cómo, pero llegamos, ¿cierto? Pero entonces, para este año que tenemos la necesidad de elegir alcalde municipal, consejo municipal, para no hablar pues como demasiado de gobernador y asamblea departamental, para ubicarnos más en lo local, es bueno que como ciudadanos y como comunidad tengamos pues como en cuenta varios aspectos, ¿cierto? Para hacer una elección consciente, para hacer una elección equilibrada, para tomar una decisión que nos ayude a marchar un poco más adelante en el camino del desarrollo que queremos para toda la comunidad, y para seguir luchando contra todos esos problemas que nos traen pues como esas costumbres políticas o politiqueras, más bien por así decirlo, tan arraigadas en la población colombiana, ¿cierto? Como es el tema del clientelismo y de otras cosas que tal vez mencionaremos más adelante. Pero es bueno que como ciudadanos y como comunidad tengamos algunas pautas mínimas o algunas consideraciones muy generales. Por ejemplo, lo primero que diría uno en lo que se debe pensar es que al frente de los destinos del municipio deben haber personas absolutamente capaces y bien intencionadas, tanto en el plano pues de la alcaldía municipal como del consejo municipal. No es suficiente con que sean personas capaces, porque hay gente muy capaz pero con muy malas intenciones, y de hecho esos son tremendamente dañinos. Jesús María, ¿cómo qué otros aspectos diría usted que son muy importantes también a la hora de elegir mandatarios locales? Yo creo una cosa muy importante que tocó usted, Didier. Me parece que el nuevo municipio, con la nueva modernización administrativa, desde luego, exige una persona preparada y bien intencionada, porque hay gente muy preparada y muy mal intencionada que los poquitos recursos que tiene el municipio los despilfarra, o también a nivel burocrático los entrega a los mejores postores, y también con la corrupción administrativa hace que enriquezca sus bolsillos. Entonces necesitamos una persona preparada con una ética clara que administre bien los recursos, y el alcalde que debe manejar al municipio de Granada tiene que tener un contexto claro de lo que es el municipio. Cuando hablamos de manejar esas matrices, de conocer la región, conocer el municipio, hablamos de ese diagnóstico, de esa matriz DOFA, que es conocer las debilidades que tiene el municipio, las oportunidades que tiene el municipio, las fortalezas que tiene el municipio, las amenazas que tiene el municipio. Entonces ese líder que va a manejar el ente municipal debe tener un contexto claro de lo que es Granada, para no improvisar y para que así los recursos sean bien manejados, bien distribuidos. No le demos un toque politiquero y a la forma de complacer a mi clientela. De ahí la importancia de elegir un consejo con gente que presente proyectos, al igual que el alcalde, que haga un programa serio, una cuestión programática que sea cumplible. Y usted, ciudadano granadino, debe conocer
que el alcalde, que realmente solucione sus problemas, que conozca al municipio, que no haga promesas que no pueda cumplir, porque desafortunadamente cuando un candidato promete mucho y ya cuando llega a la alcaldía lo que prometió no lo cumple, entonces ahí viene el problema, que la gente comienza aburrida a criticar y a desprestigiarse la primera autoridad municipal por no tener un manejo claro del municipio. Claro, Jesús María. Hay otro elemento muy fundamental para que todo este proceso de elección de autoridades locales nos salga bien, y es lo que tiene que ver precisamente con la base social, con los criterios y con la comunidad misma, con la comunidad en sí. Hay una cosa que nos pasa, y es que tenemos una apatía grandísima a la política. A la gente se le menciona de política y como qué cosa tan difícil, ¿cierto? Y claro, pues es que de cierta manera tienen toda la razón, porque la política siempre se le ha visto como una actividad mañosa, tramposa, sucia, de juego sucio, de traiciones y de un montón de cosas, casi pues que de vender el prójimo, hasta la propia mamá, con tal de conseguir los fines políticos. Pero entonces la política es sucia porque la maneja gente sucia, y la gente limpia no se mete a la política porque la política es sucia, y como la gente limpia no se mete a la política porque la política es sucia, la política sigue siendo sucia y jamás se transforma. Ese círculo vicioso hay que romperlo, y una de las primeras cosas que debemos entender como comunidad es que hay que meterse en los asuntos políticos. ¿Por qué? Porque es que los políticos son los que toman las decisiones más importantes que nos afectan a todos: las vías, la educación, la salud, hasta el precio de los alimentos, innumerables cosas de las más importantes y de las que más nos afectan son decisiones que toman los políticos. Entonces, si no logramos que la política sea asumida por las comunidades, por los líderes locales, por la gente que de verdad le duele la comunidad, por la gente que de verdad está interesada en que su vereda, su región, su municipio salga adelante, y le seguimos dejando los espacios de elección popular a los negociantes de la política, pues entonces así la cosa se pone supremamente difícil y supremamente complicada. Entonces lo primero, compañeros y amigos, todos ciudadanos y habitantes del municipio de Granada, que estamos en este contexto el día de hoy, no basta con ir a votar muy juiciositos y elegir al que mejor queramos con conciencia y voto limpio. Ya eso es mucho, ¿cierto? Votar limpiamente, con plena conciencia, con plena libertad, sin dejarse comprar por un bulto de teja o por un bulto de ladrillos o por un bulto de arena, ya es mucho, pero no es suficiente. Si queremos mejorar mucho más, necesitamos que los líderes comunitarios de corazón limpio, de mano limpia y de buena intención se metan a la política, asuman espacios políticos, asuman candidaturas a la alcaldía quienes están en las condiciones de hacerlo, que asuman candidaturas al consejo las personas y los líderes comunitarios. El consejo también es un espacio de aprendizaje. Hay mucha gente que no dice que no lo hace porque le da miedo de las responsabilidades que tiene que asumir, pero ahí también hay espacios de formación, de aprendizaje, de capacitación, y van aprendiendo a lidiar los temas que tienen que ver con la localidad. Entonces es una invitación de fondo y es una invitación de corazón. Tenemos que dejar esa apatía por los asuntos políticos y tenemos que comenzar a ver la política no como esa cosa cochina de la que hemos tenido siempre en cabeza, sino como esa herramienta que nos ayuda entre todos a salir adelante, si lo hacemos de una buena manera y si la asumen personas que están de verdad comprometidas con el desarrollo del municipio y con el desarrollo de las comunidades. Y una última cosa, quien se meta a los espacios de política debe tener muy claro que se hace política de todos y para todos, que porque yo vivo en la vereda X, entonces no me preocupo sino por mi vereda X y trabajo por mi vereda X, y la vereda Y que se joda. No, precisamente lo que tenemos que mirar es cuáles son las regiones más olvidadas del municipio, para trabajar por esas regiones más olvidadas y más abandonadas con mayores necesidades, porque Granada somos todos y debemos tener criterios de equidad y entender que las veredas que han tenido mejores oportunidades deben irle cediendo unos espacios a las regiones menos desarrolladas para ir equilibrando el desarrollo territorial.
pero aquí pasa justamente lo contrario, y es que las regiones más pilositas, más desarrolladas y más juiciosas tienen mayor representatividad política, tal vez porque son más pobladas, tal vez porque han tenido mayores oportunidades y son las que se van, digamos, llevando todos los procesos de desarrollo del municipio, y las veredas más pobres, más olvidadas, con menos representación política y con menos oportunidades, se van quedando botadas. No sé si valdrá la pena, Jesús María, mencionar el caso, por ejemplo, como en la vereda La Arenosa, que a estas alturas de la vida todavía no tiene una vía carreteable y es una vereda absolutamente inaccesible, ¿cierto? Y nadie se preocupa por esa vía ni por esa vereda, tal vez porque no hay representatividad política y tal vez porque no da los votos suficientes como para que sea tenida en cuenta. Bueno, aquí hay una cosa importante, que usted, ciudadano, no nos quedemos en la protesta y en quejarnos. Vamos a pasar de la protesta a la propuesta. Por eso usted, ciudadano, es el que elige, vote por propuestas y programas serios que le cumplan a la comunidad. Entonces, pasar de la protesta a la propuesta. Ciudadano, cuando usted elige, tiene derecho a que los alcaldes hagan un presupuesto participativo. Usted tiene que convertirse en fiscal de las actuaciones de las administraciones municipales. No le dé miedo denunciar cuando los recursos públicos se malgastan. No le dé miedo denunciar cuando se hacen obras sin necesidad, sino solamente por pegar adobe y por dar un cumplimiento político. No le dé miedo a aquellos alcaldes que hacen sobrefacturación. Denuncie. Para eso están las veedurías ciudadanas, para que usted haga un control. Muchas veces los consejos municipales no hacen control, pero nosotros como ciudadanos, y si no hay una veeduría ciudadana, yo puedo tranquilamente acudir a Contraloría, a la misma personería, a denunciar cuando hay malos manejos administrativos. Usted, ciudadano, muchas veces somos culpables de las malas administraciones porque no denunciamos oportunamente. Nos quedamos hablando al amigo y no llevamos la información a esos entes de control que hacen el control a esos alcaldes que no manejan bien los recursos. Y los alcaldes, cuando se sometan a ser alcaldes, tienen que estar sometidos a la crítica. Si les da miedo de la crítica, entonces no sean alcaldes, porque desafortunadamente hay alcaldes que los eligen, los critican y lo que hacen es sacar excusas, tratar mal a la gente y pasar de politiqueros y promeseros y no cumplirle a la comunidad por decir que no hay recursos, sabiendo que el Estado tiene los recursos. Hay que anotar una cosa importante: el alcalde, el senador, el representante a la Cámara, el diputado, ellos no nos dan nada, simplemente hacen gestión pública. ¿De quién? De todos nuestros recursos. No crean que un alcalde, un gobernador, un presidente o un representante en el Congreso nos regala, no, esos son recursos públicos que la gente con los impuestos, la gente con los recursos, ellos simplemente hacen la destinación de los recursos, y por eso exigimos que esos recursos se manejen bien. Y es inaudito, como dijo Didier antes, que la política se volvió de negociantes. Gente que fracasa en el comercio, gente que fracasa en la industria y se meten de alcalde a ver qué pueden sacar para ellos de la administración pública, sabiendo que la administración pública necesita de gente que maneje el municipio como una empresa, que si no es rentable, por lo menos los recursos se manejen con seriedad, con ética, con honestidad, para que le rindan a la comunidad y se vean las obras.
Claro que sí, Jesús María. Eso es absolutamente fundamental lo que usted acaba de decir, sobre todo esa parte de que tenemos que tener muy claro que los recursos que los políticos invierten en los programas del municipio y en las comunidades no salen de su propio bolsillo, porque a veces se tiende mucho pues como a coaccionar al elector, que porque le dieron un proyecto, le dieron X o Y beneficio de la alcaldía, entonces ya tiene o se siente la persona con la obligación de votar por digamos, por el candidato de la misma línea, y eso pues no tiene razón de ser, ¿cierto? Una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la política es esa costumbre, ¿cierto? Que prácticamente se corrompe al elector, ya sea por la compra de votos directa o ya sea por la compra de votos indirecta. Que la compra de votos indirecta, ¿cómo se hace? Pues con eso, yo le doy un cementico, le doy una arenita, unas tejitas, o lo meto en este proyecto, o le doy tal puestico a la hija suya, y eso va amarrando digamos a los electores y les va quitando su libertad de escoger a una persona que en realidad ellos quieran en conciencia y crean que maneje bien los hilos del municipio. Entonces lo primero es soltarse de todas esas cosas, porque eso no nos hacen bien, eso hace daño, y más bien pensar con toda libertad cuál será la persona que más le conviene al municipio, sea de la corriente política que sea, porque pues ahí está en vilo el desarrollo de toda la comunidad, y además pues los recursos, como ya dijimos, que se invierten en las comunidades, eso no vale de bolsillo de los políticos, todo lo contrario, los políticos están beneficiando de unos salarios que sacan del erario público, de nuestros impuestos, de plata que es nuestra, y que cuando están trabajando pues en cargos públicos o de elección popular se están beneficiando de eso mismo. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de votar es observar muy bien los líderes y observar muy bien las personas, aprender a discernir quiénes son los que nos están proponiendo llegar a los cargos públicos y qué motivación tienen y por qué lo hacen, comenzar a leer si los intereses de esas personas y las prioridades de esas personas si son las mismas prioridades de la comunidad, para comenzar a entender quiénes están ahí por beneficiarse y quiénes estarán ahí por prestar un servicio, que es una cosa muy distinta. Hay políticos buenos, creemos que no, pero sí hay políticos buenos en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional y a nivel municipal. A veces creemos que todos los que se meten a la política son gente pues deshonesta y mala, y no necesariamente es así. Hay políticos buenos, pero depende mucho de nosotros que seamos inteligentes y sepamos discernir de quiénes son las personas que nos están proponiendo llegar a los cargos públicos, para poder leer esas cosas y entender en qué estamos. Y lo otro muy importante, Jesús María, y que no es solamente para la alcaldía y el consejo, sino a nivel de todas las instituciones locales, todo lo que tenga que ver con comunidad, todo lo que tenga que ver con instituciones que manejan una base social amplia, es que la renovación es absolutamente necesaria, es indispensable. Es muy malo esas personas que se quedan atornilladas en los puestos de elección por años y años y años y años y años y no permiten que otros terceros lleguen a eso. Se necesitan nuevas visiones de las cosas, se necesitan otras personas que lleguen a desmontar estructuras, a hacer controles de otra manera, a ver las cosas desde otro panorama. Pero en los cargos de elección, sea en alcaldía, sea en consejo, sea en otras instituciones, se tiende mucho, no sé por qué el ser humano como que nos gusta tanto las situaciones de poder y de toma de decisiones, logramos llegar ahí y queremos seguir repitiendo eternamente y cerrándole las puertas a otros liderazgos. Si esto es una democracia y si esto es una vaina comunitaria, pues tenemos que entender que los liderazgos tienen que rotar, porque ciudadanos en nuestro municipio creemos que somos 11.000 o más, entonces no es pues como diría uno como sano que por tantos años una misma persona esté pues en cargos de elección, en cargos de elección popular o en cargos de elección en cualquiera de las instituciones. Entonces sería también pues como una consideración que se puede tener en cuenta a la hora de definir por quién vamos a votar en las próximas elecciones, que serán digamos ahora en octubre de este año, que es como lo que tenemos más cerca en el momento. Bueno, yo quisiera terminar con una caricatura muy diciente que salió por la prensa nacional, de cómo en este país, llámese Estado
departamento, municipio, cómo reparten esa famosa torta burocrática que se llama presupuesto. Las grandes obras, las grandes concesiones se las reparten los empresarios, los políticos de alto turmequed como senadores y representantes a la Cámara, los grandes comerciantes y empresarios, y los puestos del Estado, o sea, mandos medio, le toca a esa clase media y a esa pequeña burguesía, y al pueblo le dan tamal, teja, adobe y cemento para que repartan ese presupuesto entre los más pudientes. Usted, amigo ciudadano, no permita que esa torta nacional y ese presupuesto se quede en pocas manos, que ese presupuesto llegue a todo el mundo con equidad y que esas obras no se vayan solamente en planeación, en estudios y en burocracia, sino que realmente lleguen a la gente y que las obras del presupuesto nacional se vean en el progreso y en el mejoramiento de la calidad de vida de las gentes. Usted, ciudadano, es el que elige, y si elige, tiene derecho a exigir que los recursos del Estado se manejen bien, no lo dilapiden y se lo gasten los corruptos. Claro, Jesús María, excelente invitación. Ya para ir finalizando este programa, me parece que es muy oportuna esa acotación que usted hace, y yo quisiera terminar también reiterando un poquito sobre lo mismo que dijimos antes. Estamos a tiempo, líderes comunitarios, veredas, sectores del municipio. En este momento apenas se están configurando las listas a los consejos de los diferentes partidos. Escoja el partido de su preferencia, escoja el partido que a usted le guste, inscríbase por el Conservador, por el Centro Democrático, por el partido de la U, por Cambio Radical, por el Verde, por el Polo. Escoja el partido que sea de su gusto, pero motívese, anímese, participe de una lista, proponga su nombre al Consejo Municipal y tratemos de que las veredas, las regiones del municipio, las cuencas que tiene el municipio y los sectores del municipio, tratemos de que todos estos sectores tengan representatividad en el consejo, que el consejo esté lleno de personas que estén muy cercanas a la comunidad, muy cercanas al territorio, que estén viviendo todos los días, ojalá acá, que interactúen de una manera más cotidiana con la comunidad, para de esta manera, digamos, ir renovando liderazgos en el municipio, ir logrando que la política se vaya convirtiendo en una herramienta que nos siga desarrollando y que sigamos yendo hacia adelante. No queremos decir con esto que las personas que han estado en las instituciones de elección popular o que han tenido los liderazgos en el municipio en los últimos años o en los últimos decenios lo hayan hecho mal. Ha habido cosas que han sido muy valiosas, han sido muy buenas y han sido un gran progreso para el municipio, pero como decíamos hace rato, es muy interesante la renovación de liderazgos, porque eso se debe dar en los espacios que realmente son democráticos. Y por último, al final, vote a conciencia, vote con honestidad, no se deje comprar, no se deje echar cuentos, analice muy bien quiénes van a ser los candidatos por los cuales usted va a elegir y no permita que cambien su decisión a través de cualquiera de las artimañas, sea un puesto, sea una promesa, sea un contratico, sea unos materiales para la casa, un billete de 50.000 o de 100.000 o cualquiera de las cosas que se usan normalmente para torcer la voluntad popular. Mediante la participación ciudadana en espacios democráticos de buen corazón y con limpieza, y mediante el voto ciudadano libre, consciente, autónomo, racional y bien pensado, vamos a ir transformando la política para que cada vez mejoremos nuestra situación y vayamos alcanzando el desarrollo municipal que tanto queremos todos. Bueno, ciudadano, este programa de formación política ayuda a que usted tome conciencia, elija bien, y que el municipio y todos los cargos de representación quede en buenas manos. Usted, ciudadano granadino, tiene la palabra para que las cosas cambien y no sigan lo mismo,
pasemos de la protesta a la propuesta y de nuevo enrutemos a Granada por el sendero del progreso y el cambio, y que los recursos se manejen bien. Amigo ciudadano, de nuevo usted tiene la palabra y a participar. Vote por el candidato que le guste, no le dé miedo el cambio, porque el que cambia con seguridad que transforma el municipio, y si cambiamos con seguridad vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a mejorar nuestra participación y desde luego tenemos asegurado para nuestras generaciones venideras una Granada en paz, con justicia y con equidad. Buenas noches para todos los que nos ven por este programa de Baus TV.